días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 9 de noviembre del 2023. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional, con una sensación térmica de 30 grados. Está medio nubladito, llevadera la cosa. El tapón es que está fuerte. Y no ha sucedido la amenaza de Carlos Balcácer, que dice que iba a apagar todos los semáforos por el lío de Intran. Ahorita vamos a reírnos y a comentar esto. Pues un país muy especial, como decía Cuquín todas las veces, ¿no? Ciertamente no. Me informan que es que hubo un accidente aquí frente a Pasaporte, una patana, como le llamamos nosotros, parece que se volcó y tiene eso atascado. Entonces ustedes saben que cuando se sucede en eso, entonces la gente coge por los otros lugares. La Independencia aquí en el distrito estaba full, viniendo de oeste, la Sarasota, la Nacaona, la Bolívar, bueno, el No Te Mené. Yo pensé que iba a tener que repetir el programa porque no iba a llegar a tiempo. Pero gracias a Dios, aquí estamos, como siempre, al pie del cañón para compartir con todos ustedes. Bueno, a nivel internacional tenemos, a nivel local, lo más relevante fue el cambio de jefatura de la policía. Presidente que le había prometido, parece que se metió, no encontraba a quién poner, porque siempre tuvo ese hombre a mano. Y le había respondido al periodista de Santiago, que le hizo la pregunta aquella vez, en la actividad que él hace, todas sus ruedas de prensa los lunes, que él próximamente le diría, ¿no? Pues lo agarraron fuera de base. Mire, presidente, ya se venció, se cumplió el periodo, la ley dice esto, y tuvo que salir con un día rápido ahí. Y ayer designó al señor general, al coronel que estaba en DGC, que había sido su jefe de escolta cuando la campaña, y que en el 2020, cuando el lío aquel que armó la Junta de Castaño, ¿se acuerdan? De las elecciones que se armó el rebú en las municipales, lo acusaron a él y a un joven de Claro de que eran los que habían organizado el fraude. Jean Alain y comparte, Jean Alain lo metió preso y después tuvieron que soltarlo porque realmente era un montaje en contra del candidato de la oposición que enfrentaba al PLD en ese momento, al gobierno, que era el presidente Luis Abinader, y eso se cayó. Yo siempre extrañé esa persona que había sido vejada, acosada, acusada y acosada, correcto, ¿no? Y estuvo preso, detenido y sometido, y Jean Alain y ese grupo le armaron un expediente, ya ustedes saben, porque querían tapar las cosas. Pero luego lo soltaron y eso se aclaró. Una auditoría que hizo la OEA estableció qué es lo que había pasado, y era que se habían puesto muchísimos controles para que no se repitiera lo de las primarias aquellas del PLD, con el algoritmo y las truchimanerías y las cosas, y se habían incorporado muchos mecanismos de control al software, recomendado por el IFES, que es una institución federal radicada en Washington, una compañía que se trajo a hacer una auditoría de España, instituciones que tienen que ver con elecciones y eso. Bueno, el hecho es que se pusieron controles y él explotó en la mano cuando el día fueron uno a votar. Yo no había salido de mi casa y le rebú. En Alcarrizo no aparece el candidato a síndico de la oposición. ¿Cómo así? Y aquí tampoco. ¿Y por quién van a votar? Se armó el rebú y tuvo Castaño, ese sinvergüenza que estuvo en la Junta, tener que salir y suspender las elecciones. Casi se armó un rebú en este país de No Te Mené. Pues bien, el presidente nombró a ese coronel. Ahorita les doy el nombre, apellido Guzmán Peralta, creo que es el apellido. Director de la policía. Está en toda la prensa, primera plana. Eso es lo más relevante de lo sucedido aquí. Hay otra información y es un boche que manda el canciller a todos sus empleados, que ahorita lo vamos a sazonar y a comentar, porque yo había justamente en el día de ayer comentado las declaraciones del embajador de España, el inefable Juan Bolívar Díaz, el famoso, y ahí eso tiene que ver con eso, entiendo yo. Eso es a nivel local, ¿no?
Bien. El lío de Intran, que mientras más lo mueven, más hiede, y llegaron uno de la compañía de fuera, y Carlos Barcácer hace unas amenazas, y el TRAN responde. Ahorita entramos en esos detalles también. Pero a nivel internacional, por supuesto, el conflicto, Israel con Gaza totalmente cercada. Ayer anunciaban las fuerzas de defensa israelí que ya habían detectado en un búnker escondido al mastermind, ¿no? Al diseñador, a la mente maestra que hizo la actividad de invasión y de carnicería contra los israelíes el día 7 de octubre, el jefe del Hamas, un hombre que lo que dice que los palestinos tienen que andar, el que ande en un carro, tirarle el carro encima a los israelíes, el que ande con un cuchillo apuñalar a cualquier israelí que le pase por el lado, o sea, para que ustedes vean. Entonces, cuando quieren y usted ve mucha gente aplaudiendo por ahí, Hamas es un grupo terrorista, carnicero, medieval. Entonces lo tienen ahí, más de 1.400 objetivos, están detectando, destruyéndole más de 130 túneles, han dicho que ya han logrado destruir. Eso es, el conflicto continúa, está pidiendo el presidente Biden una pausa humanitaria para que entre. Las fuerzas israelíes entienden que un cese al fuego lo que haría es que beneficiaría a los terroristas que los tienen contra la espada y la pared. Ayer los Houthis de Yemen por ahí, que son financiados por Irán, derribaron un dron norteamericano y los americanos le metieron unos bombardeos a 2 bases ahí de esos iraníes, de los Hezbollah y de esas cosas que están creo que en Irán y en Irak y en Siria. Eso es lo que hay con relación al conflicto allá. Y aquí en Estados Unidos, ayer hubo el debate de los candidatos republicanos sin la participación de Donald Trump, que les lleva a la milla, Él organizó un meeting, como decimos nosotros, un rally en Hialeah, aquí en Miami. Su zona donde él vivía ahí al lado, en Palm Beach, donde está Mar-a-Lago. Bueno, organizó su actividad y no participó en el debate. Él tiene el lío armado allá en la corte civil en Nueva York, que lo van a condenar ahí, no se sabe cuánto le van a poner. Su hija depuso, ya los hijos depusieron, o sea, fueron testigos, y ya habrá que esperar quizás ya que el juez tome su veredicto. Tiene los otros problemas, pero indiscutiblemente que él es el candidato puntero de los republicanos. Pero por mucho, le sigue creo que Nikki Haley y Ron DeSantis, el gobernador de Florida. Sin embargo, y aunque ayer hacía una mención ligera, en las encuestas están, digamos, cuasi parejos, él y Biden, aunque en una última encuesta Trump salía como con 4 puntos por encima, pero eso entra en el margen de error. En las elecciones que se celebraron antier, los demócratas barrieron prácticamente. En Ohio establecieron el asunto del aborto, en Virginia tomaron el control legislativo estatal, el candidato a gobernadores que ellos proponían en Virginia, Kentucky, donde más, bueno, en Mississippi ganó el de los republicanos, pero arrasaron. Fue una gran victoria para los demócratas, similar a la que pasó en aquellas elecciones donde se movilizaron todas las cámaras generales, que se supone que debían haber sido barridos por los republicanos, y al final ganaron en el Senado, aumentaron su posición en el posicionamiento en el Senado, mayoría, y en la Cámara de Representantes tuvieron una pérdida, vamos a decir que pírrica, digamos, aunque ahí es importante porque por mayoría simple se controla la Cámara, que por cierto, por eso la tienen los republicanos, pero se suponía que era una pela de calzón quitado que le iban a dar entonces, iban a perder entre 50 y 60 escaños, decían las proyecciones, y al final quedaron 212 votos los republicanos, representantes ganaron, y ellos creo que 222. Esa es más o menos la sumatoria que dio, o sea que quedaron prácticamente ahí cabeza con cabeza.
Eso es lo que hay a nivel internacional. O sea que nosotros tenemos que darle seguimiento. Primero, pues muchos dominicanos viven en Estados Unidos, las relaciones nuestras son tan intensas y tan dependientes y tan colaborativas con los Estados Unidos que tenemos que llevarle la vida a los americanos. ¿Eh? Entonces, ¿qué dice el Caribe? Primera plana. Hipólito Mejía dice que Raquel Peña es una vicepresidenta sin sustituto. El presidente designa al directores en policía y en DGC, sustituyó al de la DGC porque lo hace jefe de la policía o director, como se llama ahora, y obviamente tiene que nombrar uno ahí. El país tiene nuevo director de la policía a partir del martes. El Homs será una ciudad hospitalaria. El Homs, tremendo hospital. Grupo trató de mover pirámides, dividir la frontera. Ese es el lío que están haciendo los haitianos. Tratando de remover la pirámide. Son un caso esos señores. Esos haitianos son... Ya yo creo que ya se pusieron, parece que tomaron control de sus salvajes ahí, las autoridades de aquel lado, aunque uno no sabe ni siquiera cuáles son. Entonces, Diario Libre, ¿qué nos dice? Presidente Abinader dispone cambios en la policía y DGC. Se llama Ramón Guzmán Peralta es el nuevo director de la Policía Nacional. Eduardo Ten fue puesto en retiro. Francisco Osoria de la Cruz, y ese no es el Monseñor Osoria. Francisco Osoria, se llama así. No es así que se llama. Francisco Osoria va a tránsito. La encuesta, que yo no creo en ella, dice seguridad y alto costo, principales problemas. Eso no hay que hacer encuesta para saber eso. Muertes por dengue superan los 19 casos según el gobierno y los 60, 70 según la oposición. ¿A quién usted le cree? Y los casos sospechosos 17.360. La calma vuelve a la frontera tras los incidentes con los haitianos. Ellos son así. Pero muy bien lo que hizo el gobierno de mandar los militares para allá y no permitirle que tampoco así. Suspenden la búsqueda de los desaparecidos en el río Fula. Qué desastre. La gente va de gira, no conoce eso, a veces se van a sitios y se bañan en playas que son peligrosas, que no conocen, porque entonces no indagan. Es como que usted llega a una ciudad que usted nunca ha ido y usted sale a brujulear. Hay lugares, usted aquí en Santo Domingo, usted vive en Naco, usted vive en La Esperilla, usted vive en La Julia, usted vive, no sé, en el centro de la ciudad, o en Guascue, zonas coloniales, etc. Usted no sale a caminar y que por ahí, por el Capotillo, para Guachupita, Gualey, y hay sitios donde usted no se mete. Usted no domina, hasta usted no se ve que de por ahí. Ni siquiera caminar sabe cómo caminan los de por ahí. La gente, y se dan cuenta, eso es raro. Te voltean, te viran. Si usted llega a una ciudad, te pregunta, mire, no salga con cámara, que lo asaltan, no vaya a la zona tal sitio, porque los pueblos, los sitios tienen esos, camine por tal sitio, no vaya por tal sitio, ok. Entonces si usted sale para un río, usted nunca se ha bañado ahí, y esos son ríos de montaña, muy lindo, muy bello, hermoso. Pero cuando viene en bajada, yo recuerdo estando en Jarabacoa, y fuimos ahí al Salto, salimos de la casa, fuimos al Salto un rato, y en esos días, y venía el río bajando, y eso es una cosa que mete miedo, el Salto, cuando estaban unos turistas uruguayos, sí, unos turistas uruguayos, hacía una semana prácticamente, habían estado ahí, y hubo una crecida, sin avisar ni nada, y se los llevó el río. Entonces usted ve este tipo de cosas, igual, por ejemplo, antes pasaba mucho aquí en la Virgen, en Jarabacoa, la subida, la bajada de la Virgen,
esas guaguas amarillas que cogían de los pueblos, ustedes quizás no conozcan, pero en los pueblos, una gira para la playa, una gira para conocer, qué sé yo qué, para allí, para tal sitio. Iban muchos a Jarabacoa, a la confluencia y eso, y cuando venían bajando, en la Bajada de la Virgen, los que han ido a Jarabacoa saben, tal que dice ponga cambio de fuerza en esa zona, choferes que no conocían, frenando, cuando creen que ya llegaron, ahora es que falta, y esos frenos cristalizados que no cogen nada y esa guagua cogiendo velocidad para abajo, cantidad de accidentes llegaron a pasar ahí, yo recuerdo. Y eso mismo pasa con esta situación. La gente va, las personas esas de aquí que habían ido a pasar el rato para allá y la gente pone la silla dentro del río y juegan dominó y muy bueno y muy chulo, pero tienen que tener eso pendiente. Ahora acaban de cerrar el balneario. ¿Qué decía yo ayer? Digo, eso no puede ser posible, es igual lo de siempre. Ponemos el candado después que nos roban. Después que nos roban. Desafortunadamente, 4 personas creo fallecidas, creo, si no son más. Michael Camilo premiado en Barcelona. Caribe, nuestro Michael Camilo, qué bueno. Suero luce como ganador en el Colegio Médico Dominicano. Señores, pero ¿y cuántas veces que Waldo Ariel Suero va a ser jefe de los médicos? Pero él va como 5 veces ya. Y ayer estaban compitiendo y ya tiene el 69 de los sufragios y va adelante. Él va a ganar porque él siempre gana. Lo que él y Zenén Cava son especialistas en colegio médico. Entonces les decía, el nuevo jefe de la policía, ya le hice la historia, entra en vigencia el martes, el de DGC, ahora el que está ahí tiene que estar recogiendo cuando debiera tener ya todo recogido. Y ya desde que el presidente emitió el decreto debió irlo a sustituir. Hoy que es jueves, imagínense usted. ¿Qué es eso? Hoy es jueves, el presidente lo designa ayer con efecto del martes. Ahora tenemos 2 jefes de la policía, el designado y el que está ahí. ¿A cuál es que le vamos a hacer caso? Eso, ¿se entiende? No es que ¿para qué? Usted lo designó, punto. Ipso facto, entre inmediatamente. Entonces él está ahora en DGC, va a salir a poner orden con los agentes, los AME, esos son los de AME, ¿no? Los DGC, sí. Entonces, eso fue, me parece muy merecido ese nombramiento. Una persona de confianza del presidente Luis Abinader, se la jugó en aquella ocasión. El gobierno lo quiso, le hizo esa. Además, debió haberlo nombrado de primero. En lugar de TEN, que tenía muchas historias y se hablaba muchísimas cosas, y en las redes se dice todo. A veces uno no se puede llevar por eso de tanto de esas cosas, pero ya una vez lo habían cancelado, cuando estuvo en La Vega, tuvo un rebú, unas cosas, pero uno no sabe cuáles son los compromisos. Y además es una prerrogativa constitucional de una sola persona. El primero entre todos los dominicanos, que es el presidente de la República, las placas 01. El que fue seleccionado en las urnas en el 20. Y él nombra ahí al que quiere. Pero yo digo que esa persona, siendo de su confianza, siendo sus jefes de su equipo de seguridad, habiéndolo atropellado como lo atropellaron entonces, debió haberlo, bueno, estuvo ahí en DGC, una posición, correcto, no fue que lo dejaron en el aire tampoco. Y presumo es una persona de la intimidad del presidente, de confianza, o sea, muy buena designación, me parece muy bien, y además un reconocimiento porque si yo me la juego contigo, si a mí me maltratan y me atropellan por estar al lado tuyo, cuando tú llegas, entonces tampoco te hagas el caprino desquiciado, el chivo loco. Está muy bien, yo lo veo muy bien, que hayan nombrado a esa persona. Vamos a desearle, yo no sé de eso de policía, yo esa cosa no, yo sí sé que, entonces el que está en DGC acaban de nombrar otro, que no sé ni cuál es, eso no tiene que ver con Intran. Intran es las cosas y los AME son los que aplican, los DGC son los que ponen la multa y aplican las cosas. Bueno, vamos a desearle éxito. Al presidente siempre le hemos advertido que él los lunes
es prácticamente el jefe de la policía porque él coge para allá los lunes y le empiezan a dar cifras y estadísticas y números y cosas como las encuestas. Yo digo, lo grande, bueno, que él lo diga por relaciones públicas porque está haciendo su campaña, yo lo entiendo, legítimo, legítimo. Lo malo fuera que él se lo creyera, Mira, el fin de semana hubo como 4 muertos, tiroteos aquí, tiroteos allá, hasta unas mujeres. Nada más sí que uno se recuerda por cosas que uno ve. Saturada la prensa porque una noticia mala tumba otra y aparece otra y aparece otra. Periódico de ayer y ya. La noticia de hoy tumba la de ayer. Y así sucesivamente. Y a la de hoy la tumba la de mañana. Entonces, pero los robos, los asaltos, siguen ahí. Vamos a desearle éxito al nuevo jefe de la policía, Ramón Guzmán Peralta se llama. Aprendámonos ese nombre y deseémosle éxitos a él, porque si él es exitoso, nos beneficiamos todos los dominicanos. Y ojalá y esa reforma de la policía no se quede en bulto y avancemos positivamente. Mire, entonces el canciller mandó una comunicación que fue dada a conocer, dándole instrucciones de fecha 26 de octubre. Dice, prohíbe a funcionarios diplomáticos y consulares hablar con la prensa sin autorización, una mordaza, un gag order. Participar en entrevistas en medios de comunicación tras advertir que las frecuentes apariciones sin notificación previa han generado distorsión sobre la política exterior. ¿Y usted sabe quién traza la política exterior? El presidente de la República. Igual que el que da los decretos, el que nombra al policía, como yo decía, el presidente de la República, el que elegimos en mayo del 20, que se llama Luis Abinader Corona. Nadie más, ni siquiera el canciller, la traza el presidente y el canciller es su representante plenipotenciario. Los cancilleres eso es lo que son. Entonces, luego de un cordial saludo, se iba a la presente para externarle la inquietud de la Cancillería, todo muy diplomático, sobre las frecuentes apariciones de funcionarios del servicio exterior, embajadores, en medios de comunicación sin previa comunicación a este despacho y autorización, obviamente, que en ocasiones han generado distorsión en relación a la política exterior que implementamos. Y le dice que la vocería oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores recae en el ministro o quien él delegue, como debe ser, como es. Y en ese sentido dice que es menester contar con una comunicación estratégicamente articulada y coordinada bajo los lineamientos institucionales, en aras de evitar incurrir en narrativas no deseadas que pudieran afectar los intereses del país. Palabras ha habido. ¿Qué hizo Juan Bolívar Díaz hace 2 o 3 días? Tenemos que evitar las políticas de odio. ¿Cuál política de odio, señor Bolívar Díaz? Usted está desautorizando al presidente. Yo decía, porque lo único que nosotros hemos criticado no la posición digna y correcta con el canal, sino la desproporción de mandar guardias para allá y de haber cerrado la frontera, que ahora dice la candidata de Opción Democrática, Virginia Antares, del Partido Opción Democrática, que fue una medida torpe, como lo dijo los otros días Aníbal de Castro, el director del Diario Libre, el ex embajador, que fue una medida, aplicamos la última de las medidas y nos hemos quedado ahora sin medida y los haitianos siguen construyendo su canal. Entonces sale Juan Bolívar con que tenemos que aprender, que no podemos vivir sin los haitianos. Todo eso que él dijo los otros días, digo, y entonces, por casualidad, que cosa que yo no creo, pues yo estoy entrenado para no creer en las casualidades, sale un artículo, un trabajo de una haitiana en la BBC, en la BBC, The British Broadcasting Company de Londres, la compañía, la BBC,
igual que CNN, que igual que Fox, igual que France 24, etcétera. Sale un artículo de la BBC diciendo, yo nací aquí, yo dominicana, usted es haitiana, porque el artículo 11 de la Constitución haitiana dice que todo hijo de haitiano es haitiano. Como la Constitución de ahora nuestra, desde el 10 para acá, establece clara y taxativamente que para ser dominicano hay que ser hijo de dominicano. Jus sanguini, como lo han tenido siempre los haitianos. Entonces, usted ve, sale Juan Bolívar con eso, a darnos una lección y una cátedra de que debemos evitar la política de odio. ¿Pero cuál política de odio? Ellos están construyendo un maldito canal allá, me excusan la palabra, violando el tratado. El gobierno ha tomado medidas, ha metido la pata en varias ocasiones, con todo el derecho lo hemos criticado, pero en búsqueda de que haga las cosas bien. Pero este viene a leer una cartilla y a desautorizar al presidente. Míralo cómo salió el canciller, tuvo que mandarlo a callar. Y eso que ellos peleaban juntos en pareja. Ellos peleaban juntos. El canciller Álvarez. Ese grupito. Que mira, porque por eso que le digo que una cosa es con guitarra y otra es con violín. Pero él siempre sigue en sus treces. Todo el mundo, ya ustedes saben cómo es, porque él siempre ha sido, pero Lozano anda proponiendo una ley de regulación nueva, y el mismo canciller también. O sea que a veces uno no sabe si esto, y está correcta la comunicación del canciller, él es el único que tiene derecho a hablar, y un embajador no tiene que trazarle políticas al presidente. ¿Pero y qué frescura es esa? Es más, debieron destituirlo, pero no lo van a destituir. ¿Cómo lo van a destituir? El famoso Juan Bolívar Díaz, que puso en su puesto a los PRMistas. ¿Qué es lo que me están criticando a mí? ¿Ustedes creen que ganaron por mí? Igual, Altagracia Salazar. Nosotros fuimos que hicimos que ustedes estén ahí. La Marcha Verde y ese grupo, para que ustedes vean. Ese Regón Díaz, ¿se acuerdan? Porque canceló a todo el mundo, a todos los compañeros, porque ellos son sangre azules, que hay que ponerlos, porque ellos son lo que son. Ahí está, el canciller lo manda a freír tusa y a callarse la boca. Pero que esa carta a todos prohíbe a funcionarios, a todos los funcionarios, que sé yo, que no, usted está seguro que el embajador de Timbantú, el embajador dominicano en Honolulu, el embajador dominicano en Colombia, en Brasil, en ningún otro sitio se atreve a hablar nada en contra de nada de lo que hace el gobierno y el presidente. Pero Juan Bolívar Díaz está por encima del bien y del mal. El jefe de Participación Ciudadana. Gracias. Entonces, mira usted cómo el canciller tiene que darle un rapaboca, un tapaboca, porque eso que él dijo ayer llevaba sus arrumas. Yo lo conocí, ¿se acuerdan? Yo lo comenté ayer y lo analicé. Llevaba sus arrumas, que nosotros no podemos prescindir de los haitianos, que tenemos que aprender qué hubiera sido de nosotros, qué comeríamos, como comen los afganos. Yo le decía, pero a Irlanda la construyeron los irlandeses. Y emigraron muchísimos irlandeses para los Estados Unidos y han construido muchísimas partes de Nueva Inglaterra también. O sea, aquí lo que nosotros hicimos ahora es que hay este desastre con los haitianos, permitiéndole la entrada así descontrolada. Cuando el presidente Balaguer aquí hacíamos construcción, aquí desarrollamos el país y no permitíamos a esos haitianos. Y los de la caña venían y lo mandábamos para atrás. Y ahora es que hay un desastre total y ojalá y lo controlemos. Pero qué bien, mire el canciller como lo puso en su puesto. Está muy bien. Felicidades, señor canciller. Entonces, como decía, la candidata de Opción Democrática dice que fue torpe el cierre del comercial del fronterizo, que no era una medida estratégica, que el gobierno debió apelar al diálogo y a usar de manera estratégica la negociación internacional. Lo mismo que le han dicho muchísimos intelectuales, muchísima gente que no está abanderada, lo que le dijo el presidente Fernández, que yo aquí lo dije, que aquí lo que estamos hemos actuado brutamente con relación a eso. Pero yo aprendí que al otro no se subestima. Lo que pasa es que los asesores presidenciales, y los mencioné hasta por su nombre en su momento, ya llevamos un mes en esto,
a mi amigo Rafael Cerame y a Mauricio Bengochea, ellos vieron un pastel político aquí, electoral, y ciertamente le dio un pico, como cuando le meten una adrenalina al enfermo, le subió el azúcar, la que sé yo, pero después eso baja, ahí está el lío armado y no sabemos cómo lo vamos a cerrar. Y aunque las bocinas andan vociferando, míralo ahí, que querían quitar los pilones, que los haitianos haciendo lío, pero nosotros fuimos que construimos la reja esa, más para acá de donde teníamos que ponerla. Entonces, está bien, pero entonces no vengan a decir, por eso es que hay que mandar más guardias para allá. Sí, los guardias estaban bien, ahí había bastante guardia, que el presidente había dicho, estamos blindados en la frontera. Y conocemos hasta los delincuentes del otro lado, lo de la banda. Todo eso lo llegó a decir el presidente. Pero el problema de nosotros era como un canal, no era para seguridad nacional. Y ese show y ese lío, eso de aquel lado, ellos que de aquel lado tiran piedra, queman goma y todo. Pero si entran para acá, saben que lo van a recibir a tiro. ¿Verdad? Pero andan otros justificando la medida de pata de los otros días. La metida de pata fue metida de pata. El cierre de la frontera no debió ser en ese sentido comercial. Cerremos la inmigración, pero siguen llegando las haitianas, que decía el hospital lleno. ¿Cuántos vimos los otros días? 39, y habían, qué sé yo, ¿cuántas haitianas? 18 partos, 12 eran de haitianas en un hospital por ahí. Entonces, ahí es donde hay que encargarse de la cosa. Miren, entonces ayer el lío de Intran, de que vinieron los dueños de la compañía de fuera, que entonces Padovani ha sometido un recurso, dice compra y contratación, contra compra y contrataciones, contra el DNI. Había una cosa que un juicio que una juez dijo que no era un asunto penal, como que lo iban a meter preso. Balcácer salió al ruedo y dijo que van a pagar todos los semáforos en cualquier momento del día, y ya usted sabe lo que se va a armar. Sale a Intran diciendo que ellos garantizan el funcionamiento de los semáforos. Yo he dicho, yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. Si a lo loco, al señor ese le adjudicaron ese contrato. Compra dice que ese contrato es irregular. Ahí hay 1.300 millones envueltos. Hugo Vera, Intran dice que eso está en un 65%. Ahí hay falla de todo lado, porque ¿cómo se inicia un contrato sin la anuencia, sin la autorización de compras y contrataciones? Yo les decía los otros días, pero para pagarme un cheque, si no me autoriza, si el contrato no pasa por Contraloría, no puedo ni facturar, ni siquiera la factura que mando me la aceptan. Y para pasar por Contraloría, tiene que tener sus recursos, tiene que tener los recursos apropiados, puestos ahí, y compra haberlo aprobado. Yo no entiendo nada. Y a Balcácer ahora sale con este chantaje, porque Balcácer tiene un estilo muy, muy directo. Ya sacó a Jean Alain, ahora está con el caso del contrato. Es un demonio. Balcácer es un demonio. Rechazó el habeas corpus la jueza de la 8ª Cámara que interpuso Balcácer, que es el abogado de Padovani Báez, de la empresa Transcor. Ahora trajeron la empresa de allá, pero el problema no es si la empresa, claro, en los términos de referencia pusieron que tenía 19 años de experiencia, ella fue creada recientemente, ahora dicen que la compañía de atrás es el backup. Eso se puede entender, pero tiene que estar en los aspectos societales. ¿Cuál es la participación de la otra? Porque oía un comentarista decir consorciados. Cuando se hace un consorcio tiene que haber unas documentaciones, un consejo que autorice unirse, hacer todo eso. No es tan simple y sencillo. Yo digo, simplemente lo dije al principio, mi amigo Hugo, que me duele que esté pasando por esa situación, y Fran Vázquez, que está ahí, su mano derecha, mi amigo, trabajamos juntos en el banco, su padre era muy amigo mío, fue miembro de la Junta Central, fue jefe de mi hermanita, que en paz descanse, lo quiero mucho. Las cosas se hacen bien, se contrata asesoría si no se sabe hacer las cosas. Una chapucería como esa, publicaron 1.200 millones, después aparece que son 1.300. Todo eso se podía haber hecho bien y no salir a la carrera. Ahora que tenemos el 65% hecho, otro hombre por ahí acusando. Ahora dice que van a someter a un señor que se llama Ricardo Echandí y Carlos Ariel Zavala. Todo esto es Balcácer,
por difamación y daño a su imagen reputacional, y a Carlos el de compras y contrataciones. Dice, esta clase de comportamiento de Carlos Pimentel lo único que procura es desalentar la inversión extranjera. Carlos Alcácer y los que le adjudicaron el contrato se van por el lado fácil, porque la dirección de compras es su papel y su función, supervisar que todo esté bien, y si no está bien, como decía una candidata famosa, si no está bien, está mal. Con esta acción, el gerente de Transcorp y sus abogados buscaban prevenir un eventual arresto ilegal, atribución que no se encuentra dentro de nuestro ámbito de competencia. Eso está bien, pero la compras y contrataciones detalló las irregularidades y lo que tienen que hacer es explicar si las hubo o si no las hay. El presidente acaba de destituir a la del Acuario por irregularidades en cosas de compras. Y yo decía ayer, no es que estoy pidiendo que destituyan, sino que debiera ser para todos iguales. Y lo que tienen es clarificarse cómo llegó a ejecutarse en un 65%, como dicen ellos, un contrato sin tener la necesidad de compras. Y yo decía, lo mejor que hacen es no mover más esto, pero es un rebú que hay armado ahora que uno no sabe ni siquiera en qué pie están parados. Vamos a hacer una pausa.